A través de nuestros estudios de creación, viendo lo que la Biblia dice sobre los dinosaurios, hemos aprendido que podemos confiar en la revelación de la palabra de Dios. Para el grupo de jóvenes de Castellbisbal, la Biblia es el corazón de nuestras vidas y queremos que ellos aprendan a servir al Señor en medio de esta generación. Vamos a este grupo porque también sobre esto y sobre la creación de la Biblia, que algunos dicen que es mentira o dicen otras noticias. Bueno, pues a mí lo que me gusta del grupo de jóvenes es estar con mis amigos y tener comunión, sobre todo con gente de mi edad que es cristiana como yo. Y lo que me ha gustado del estudio de la creación de Pedro es el hecho que muchos intentan debatir las cosas creando teorías raras y cosas extrañas que salen de lo normal con la simplicidad de que Dios nos dice que todo ha sido creado por Él y no hay más explicación. Y eso es lo que me ha gustado de este estudio. Hola, me llamo Joktan y asisto desde hace tiempo al grupo de jóvenes. Me gusta venir pues porque aquí hay gente con la que llevo desde pequeño y poder salir de la vida cotidiana de la semana, estar rodeado de gente inconversa, pues siempre es algo que gusta y ayuda mucho. Y me ayuda y me gustan los estudios de esto de los dinosaurios porque realmente se demuestra pues que hay muchas pruebas bíblicas históricas que demuestran que cosas como la teoría de la evolución no son ciertas. Y uno puede observar el afán que corre por ahí de tachar a Dios y negar su existencia cuando a través del tiempo lo único que se hace es confirmar más a través de la misma ciencia y la Biblia. Ezequiel, ¿por qué te gusta venir al grupo de jóvenes? Pues nos juntamos varios jóvenes y nos somos de apoyo mutuo. ¿Cuál ha sido la mayor bendición de poder venir aquí y conocer a Eli? Conocer a Eli es una de las mayores bendiciones que he tenido aquí en los jóvenes, pero también el conocer más, acercarnos al Señor más y de ser de bendición para los demás. Me llamo Verónica y tengo 21 años y estoy viniendo desde pequeñita a Castellbisbal, al club de jóvenes, y creo que es muy bueno porque apartas un tiempo de tu tiempo libre y del fin de semana para poder aprender cosas de Dios y estar con otros jóvenes que son cristianos. ¿Qué te ha gustado del estudio de creación? Pues lo que más me gusta de estos estudios es poder debatir lo que dicen la gente del mundo, que están tan firmes en pensar de que venimos del mono y en toda la teoría de la evolución. Pues les aconsejaría que viniese, porque aparte de aprender mucho, puedes tener comunión con otros jóvenes y sentirte más apoyado. Pues porque puedo aprender del Señor, más cosas del Señor, y porque puedo estar con mis amigos y hablar de eso también con ellos, que me entienden. ¿Qué es lo que te ha gustado del estudio de creacionismo? Pues ha sido muy interesante porque hemos podido aprender que me ha gustado mucho saber que hemos visto dibujos y cosas así que han hecho gente en el pasado que coincidía que los humanos con los dinosaurios pues coincidían y así rompe la evolución o lo de la evolución. ¿En qué crees que el grupo ha sido de ayuda para tu vida espiritual? Pues en el compañerismo y en el apoyarnos unos con otros y hablar de las cosas que nos entendemos con el grupo y no con gente de fuera. ¿Te gusta servir al Señor en el grupo? Sí, ¿Y qué dirías a la gente para animarse a venir? pues que vengan, que se pasa muy bien. Y pues porque me siento en familia y porque aquí puedo encontrar una amistad que no hay en ninguna otra parte y unos amigos que no se pueden encontrar en ningún otro sitio. ¿Por qué te gustan los estudios de creación y ciencia? Pues porque son muy interesantes y es increíble ver cómo los evolucionistas creen en la evolución a pesar de todas las pruebas que hay de que hay un creador y que nos creó. Pues yo soy Vivi, bueno, me llamo Abigail, pero me llaman Vivi, y a mí me gusta venir al grupo de jóvenes porque es donde vienen todos mis amigos y podemos hacer muchas cosas, servir al Señor, escuchar buenos estudios y también tenemos merienda y hacemos diferentes actividades. Porque son un grupo de jóvenes cristianos y
pienso que realmente los valores que tienen ellos y los valores que tenemos todos, ¿no? Como grupos se están perdiendo en el mundo, y porque nos gusta servir al Señor en grupo y nos gusta estar juntos también, y eso realmente es algo que se valora de cara a la semana. ¿Qué es lo que te ha gustado del estudio de creacionismo? En lo personal es un tema que me gusta mucho y pues pienso de que es mucha información también bastante buena sobre cómo podemos decirle, ¿no?, a las personas que no son creyentes que lo del darwinismo, la evolución y todas las otras cosas son teorías que no tienen fundamento. Pues porque aparte de que las clases son de beneficio espiritual y te ayudan a crecer, pues también porque puedes estar con amigos y con personas que están pasando por batallas, por las mismas batallas que estás pasando tú, y os podéis ayudar mutuamente. ¿Qué es lo que te gusta del estudio de creacionismo? Pues toda la información que nos dan, pues me gusta porque cuando tenga la oportunidad de poder hablar con alguien que cree de esto, pues tendré argumento para decirle, para poder enseñarle la verdad. ¿Tú crees que Dios nos ha creado entonces? Sí, lo creo. ¿Crees que la Biblia es verdad? Sí. ¿Crees que el Señor Jesucristo da vida eterna? Me gusta porque es un refresco en medio de un desierto entre jóvenes de la universidad, y también porque puedo compartir sobre las dificultades o pruebas que esté pasando con diferentes jóvenes y ayudarnos mutuamente, espiritualmente. ¿Te gusta servir al Señor? Sí, en lo que pueda. ¿Y por qué te ha gustado el estudio de creacionismo? Bueno, lo veo útil para poder hablar a los demás de la universidad, a los compañeros que tenga, y poder tener más pruebas o más evidencias de que a favor del creacionismo. Sí. ¿Crees que la Biblia es verdad? Creo que la Biblia es verdad, absolutamente. ¿Crees que hubieron dinosaurios? Vamos a ver las evidencias que tenemos. Las pisadas de los dinosaurios en conjunto con las de los humanos. Tengo varios libros en casa que muestran esta realidad. Que se han encontrado pisadas de dinosaurios marcadas en los lechos de los ríos, que el barro quedó por el tiempo petrificado, y justamente al lado o incluso encima se encuentra una pisada humana. Encontrar estas pisadas iría en contra de toda la evidencia que muestra que el hombre evolucionó mucho después que los dinosaurios se extinguieran, y apoyarían las posturas de que todas las especies, incluido el hombre, fueron creadas a la misma vez. ¿Sabéis quién dijo eso? Darwin y los dinosaurios, en un programa de televisión especial. Los evolucionistas dicen que si encontraran estas pisadas, haría que sus teorías sobre la evolución del hombre y la aparición de los dinosaurios se vinieran abajo. Es lo que ellos dicen, ¿verdad que sí? Sin embargo, como antes estaba diciendo, ya se han encontrado estas pisadas, ya se han encontrado estas evidencias. Sin embargo, lo que hacen es destruirlas o negarlas. Y vamos a ver algunas cosas interesantes. La Biblia nos habla de dos animales grandes. La palabra dinosaurio no se usó hasta los años 1800. En la Biblia tenemos una palabra que es Leviatán, en Job, luego lo veremos, y otra palabra que es Behemoth. Pero los traductores de la Biblia, Reina Valera, que tradujo su Biblia en los 1500, 1600, no usa ninguna de las palabras que usamos hoy. No usa la palabra dinosaurio, usa la palabra dragón. Lo que viene a nuestra mente cuando leemos esa palabra muchas veces son las leyendas de la Edad Media, de las princesas que van a ser comidas por un dragón que saca fuego y viene el príncipe y la rescata. Y de esta manera parece que la palabra dragón esté unido a la historia de mitos, de leyenda. Pero vamos a descubrir cosas interesantes. Durante milenios los grandes reptiles se conocían como dragón. En el siglo XIX, Sir Richard Owen les denominó lagartos gigantes, en griego, o sea, dinosaurio.
Un dinosaurio es un lagarto muy grande. ¿Entendéis eso? Eso empezó a usarse en el siglo XIX con Sir Richard Owen. Pero en Mesopotamia, Israel, los países nórdicos, en Europa, en Japón, en China, Norteamérica, Sudamérica y el Océano Pacífico, en todos esos lugares encontramos historias, leyendas y mitos sobre dragones. Pero es en Job 41 donde la palabra de Dios nos da un registro histórico muy interesante. Vamos a intentar leerlo. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que les eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfios su quijada? No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido, con escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. ¿Habéis visto un animal como este? En películas, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Alguna película os suena? ¿Ah? Eragon. Bien, ¿qué más? El Señor de los Anillos. Edad media, ¿verdad? Que sí, la mayoría. ¿Dónde se encuentra este pasaje? Job 41. En la Biblia. ¿Verdad? ¿Es un mito? No. ¿Es una leyenda? No. ¿Es historia? ¿Os dais cuenta que Dios estaba describiendo a Job, a un animal, y le estaba diciendo, ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo? ¿Estaba Job reconociendo quién era Leviatán? Sí, ¿verdad? Muy probablemente Job había visto a Leviatán. Muy probablemente los hombres que vivían en el tiempo de Job habían visto a Leviatán. Y cuando leemos la descripción, dice que las hileras de sus dientes espantan. ¿Una lagartija espanta? Algunos creen que este animal muy probablemente pudiera ser un cocodrilo. ¿Vale? ¿Habéis visto un cocodrilo? Nuestros hijos y nosotros estuvimos en Florida, en un lugar, nos habían invitado, había una especie de restaurante al lado de un pantano, y ahí pues era un restaurante muy bonito con vistas al pantano. En ese pantano estaba lleno de cocodrilos, y los que comían ahí pues alimentaban a los cocodrilos. Ahora, esto no es un zoológico donde hay una valla protectora y tú ves a los cocodrilos allí. Esto era un pantano. Si habéis estado en Besalú, sabéis lo que es un pantano, ¿verdad? Donde puedes acercarte y mojarte los pies. Pues ahí te acercabas y lo que había a 2 metros de ti eran 2 grandes ojos saliendo del agua. Y de repente cuando enseñabas un pez y lo tirabas, salía una gran boca y lo cerraba. Mientras estábamos alimentando a ese cocodrilo, había un par de ellos y al final uno se retiró y quedó otro. El que quedó salió del agua con las 4 patas. Y sabéis que un cocodrilo corre más que un hombre. Pero nunca he visto a mi familia correr tanto como aquel día. Y el propietario vino asustadísimo como el cocodrilo había salido y estaba ahí en la orilla y con una actitud muy amenazante. Sus dientes espantaban. Pero hay algo del cocodrilo que
no tiene y que aquí sí que tiene. Dice que su vestido, y es una palabra para explicar el tipo de piel, son escudos fuertes cerrados entre sí estrechamente. Un cocodrilo no tiene escamas de este tipo. Ahora, han encontrado, en algunas de las fotografías que os he enseñado antes, cocodrilos que hablan de cocodrilos prehistóricos, 10 veces más grandes que los cocodrilos actuales, y que tienen escamas que son como unas placas de unos 30 centímetros cada uno, que encajan perfectamente uno encima de otro. Y por eso podemos decir que no pasa el viento entre ellos, de tan protegidos que están. Sus dientes son tiras de dientes, como si habéis visto los dientes de los tiburones, que son varias tiras de dientes, igual, y son muy grandes. Pero hay algo más interesante que han descubierto en estos grandes cocodrilos. En su nariz tienen unas protuberancias que no saben los paleontólogos para qué sirven. Son raras, son extrañas. Son unos conductos en sus narices, en lo que ha quedado en el cráneo, que no saben para qué. Pero mira lo que dice la Biblia. Con sus estornudos enciende lumbre. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Cuando leemos esto, ¿qué viene a nuestra cabeza? Los dragones. Que todos hemos visto en las películas, pero que tienen alas, ¿verdad que sí? Ahora, la Biblia aquí no habla que tenga alas, pero sí que describe a un animal que en nuestros días no vive, no existe, no lo hemos visto. Solo hemos encontrado fósiles, hemos encontrado, como antes decíamos, animales muertos. Pero la descripción que tenemos nos revela que podía tratarse de este gran cocodrilo y podría hacer su aire realmente salir fuego. ¿Es esto posible? Sí. Hay un escarabajo, no es el pelotero, pero ¿habéis visto escarabajos? ¿Habéis tomado un escarabajo en vuestras manos? Sí, oí que sí. ¿Habéis olido vuestras manos después? Sí, ¿verdad? Hay escarabajos que son capaces de proyectar una especie de combinación química, voy a ponerlo muy sencillito, que mezclado con el oxígeno se convierte en un ácido que quema. Y así es como se carga a sus víctimas. La cobra, hay serpientes que son capaces de llenar sus pulmones y expulsar aire a presión para que el veneno de sus dientes vaya más lejos hacia las víctimas que cautivan. Son dos ejemplos que hoy sí que existen. Y la pregunta que nos hacemos los creacionistas es, si Dios escribe este animal en su palabra, si Job lo conocía y sabía de qué animal se estaba refiriendo Dios, ¿pudiera ser que también este animal tuviera la capacidad de alguna manera de, a través del calor de su respiración, a través tal vez de la expulsión de algún tipo de líquido que mezclado con el oxígeno combustiera? ¿Pudiera ser? Bueno, yo no soy paleontólogo ni zoólogo, así que dejaré que ellos respondan a esa pregunta. Pero si la Biblia lo dice, y si hay registros históricos, parece muy interesante. Bien, en Mesopotamia, a 2000 años antes de Cristo, en Job 41, vemos también que hay otro pasaje. Estoy continuando con los versículos. Dejadme leer esto para después mencionar lo que hay aquí. Dice que en su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará.
Estima como paja el hierro y el bronce como el leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento del temor. Menosprecia toda cosa alta, el rey sobre todos los soberbios. ¿Sabes qué es una lagartija grande? No. Y en China, las banderas del imperio, habéis visto también en China las historias, la unión que hay de los dragones con la cultura china. Fijaros, en 1872 hasta 1890 esta era la bandera china, y después del 1890 a 1912 la bandera china, pero ¿qué es lo que veis ahí? Un dragón. Un animal que habían conocido, y fijaros en algo que es interesante, que son estos pequeños montículos que muchos dragones tienen, que habíamos leído ahí en Job. Esas placas que tenía, ¿verdad? Vamos a seguir leyéndolo ahora más rápidamente. La interpretación de dinosaurios como dragones se remonta durante más de 2000 años en la cultura china. Se les consideraba como sagrados, un símbolo de poder, y su uso en la medicina, registrado en textos médicos que datan del siglo XVI a.C. O sea, había datos escritos, no hay duda que existieron. En la Edad Media, Marco Polo, el gran descubridor, año 1217, informa haber visto el carro del emperador de la China tirado por algún tipo de dragón. Un animal que Marco Polo nunca antes había visto, pero que cuando lo describe en sus crónicas nos hace recordar a Leviatán. 1217, por su descripción, parece haber sido un triceratops. ¿Sabéis quién es el triceratops? ¿Lo habéis visto? Ese grandote que parece una especie de rinoceronte pero con 3 cuernos, bien grande. ¿Te imaginas al emperador de China que en vez de caballos estaba usando los triceratopos? El imperio griego, 200 a 300 a.C., y esto es una réplica de un dibujo de ese tiempo. Las huestes de Alejandro Magno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Están siendo atacados por unos dragones. Cuando ellos veían estos animales en su representación, que era algo fantasioso, algo fantástico, eran animales que nunca antes habían visto, pero el hecho que lo estuvieran representando y el hecho que estuvieran ahí mostrándolo, muestra que realmente tuvieron encuentros con seres que jamás antes habían visto. La Edad Media, 800, 1500 a.C., todos hemos escuchado, y aquí más en Cataluña, de Sant Jordi matando ¿a quién? Al dragón. Interesante, ¿verdad? Ahora, es una leyenda, probablemente, fantasiosamente ha sido embellecida para hacer de Sant Jordi un verdadero héroe. Pero la realidad es que toda leyenda tiene un sustrato real. Y el sustrato real es que se había encontrado un tipo de animal, a lo mejor podría ser uno de esos dinosaurios, que nunca antes habían visto, que estaba atemorizando a la población, y que el héroe fue capaz de vencerlo. Edad Media de nuevo, después de Cristo, 1500, el Gran Cañón del Colorado. ¿Qué es lo que veis ahí? ¿Qué es lo que veis? ¿Estáis seguros? Es una piedra, es uno de esos dibujos realizados en la piedra, y no hace falta mucha imaginación para ver lo que es, ¿verdad? Se trata de un dinosaurio. Si esos indios fueron capaces de grabar y esculpir en la piedra lo que estaban viendo, es que vieron esto, no se lo inventaron. Una cosa es que la cultura aquí en Europa se han inventado unos dragones, vale, y después los chinos, bueno, pero los indios, en el Cañón de Colorado, más, en Utah, vayamos también a Utah, esculpida también por los nativos americanos, y no se ve muy bien aquí,
pero aquí en este dibujo hay un hombre y aquí abajo hay un dinosaurio. Ambos aparecen en la misma representación pictórica. En Utah también vimos al Dr. Don Patton aquí mostrando un dibujo de los indios, y lo que aparece aquí es algo parecido a un triceratopos, al mismo animal que los chinos usaban para empujar a su emperador. Bien, esto en Inca, en Perú, en Lima. Cuando yo volé de Lima yendo hacia el sur, pasas por el desierto donde aparecen estos dibujos. Son dibujos que estos son kilómetros, ¿vale? Son muy, muy grandes. Y algunas de las representaciones, como esta que se llama el colibrí, son realmente animales extraños, animales que no saben bien qué es. Algunos lo llaman el mono y hay otros animales que no se sabe, pero son animales que esas gentes que vivieron ahí vieron y reconocieron. Lo mismo, no sabemos. Eso está hecho en el suelo. Sí, eso está hecho en el suelo. Esto es desierto. Es una zona muy ampliamente seca, desértica, impresiona, de verdad. Y cuando volaba por aquí decía el Señor que no se caiga el avión porque haremos supervivencia real. Pasas kilómetros que solamente ves desierto. Y de repente encuentras, desde el aire se ve muy claramente estos dibujos. No saben por qué lo hacían, no saben cómo los hacían. Algunos creen que los incas tenían la capacidad de volar, que habían descubierto cómo hacer globos de aire caliente para poder levantarse, y hay algunas representaciones y estudios sobre esto, pero algunos creen que lo que esto indicaba eran pequeños mapas de dónde se encontraba el agua, para poder seguir las pistas hacia fuentes de agua. No lo sabemos, pero lo que es interesante, como aquí tenemos a un hombre, veamos que es un hombre, una figura antropomórfica, pero tenemos aquí a una figura extraña, peculiar. Es una lagartija muy grande, ¿verdad que sí? Más, vamos a ver alguna de la investigación de un hombre que se llama Dr. Patton, y él hizo también investigación en la cultura Nazca. Lo que hemos estado viendo antes eran las líneas nazcas. Y vamos a ver lo que Dr. Patton descubrió y va a enseñarnos. Las piedras funerarias de los Nazca, estos son momias que ellos hacían. En Perú vi muchas de estas momias y dan miedo realmente, pero ponían todas las formas bien compactas y dentro ponían piezas de joyas o pequeños recuerdos funerarios, pequeñas cositas que pudieran acompañar a esos seres queridos en la ultratumba. Algunas de esas cositas se trataban de trozos de jarrones o piedras esculpidas. Vamos a ver algunas de esas piedras esculpidas. Aquí vemos una piedra esculpida, no se ve muy bien, pero vemos que hay unos animales extraños comiendo de un árbol. Vamos a intentar ver más de estos animales extraños. ¿Podéis ver esa? ¿Qué es lo que estáis viendo? Es una piedra de color negro tallada. Y hay aquí un animal, y aquí hay un inca subido a este animal. ¿Lo distinguís bien desde vuestros asientos? Y si lo compruebáis bien, os daréis cuenta que se trataba, de hacia atrás, de un triceratopos. Tiene la placa ósea atrás y sus 3 cuernos. Interesante. Bueno, aquí veis algo que es bastante triste y muy sádico. Pero ¿qué es lo que estáis viendo? Tenemos a un hombre, está con un cuchillo y está luchando contra una especie de animal que tiene una larga cola, tiene patas fuertes, las patas de delante son más cortas, tiene grandes dientes. No sé si es un velociraptor, mis notas dicen que es un allosauro, porque detrás hay otro semejante y sabemos que atacaban en grupo, pero esto es una piedra representativa de los incas. Interesante. Otra más, y aquí mis notas dicen que es un saurópodo, tal vez un diplodocus. ¿Veis en su columna vertebral las típicas divisiones del diplodocus? ¿Y qué es lo que veis? A un inca. ¿Cómo podían hacer estas representaciones?
Una cosa es cuando miramos las representaciones arqueológicas de los egipcios o de otras culturas que son animales fantasiosos, pero la descripción que hacen de aquí no fue encontrada hasta que los primeros paleontólogos empezaron a desenterrar huesos. Y entonces empezaron a montarlos y empezaron a pensar cómo eran estos animales. Pero aquí los incas ya lo estaban representando. Otra cultura inca también, esto es un pequeño jarrón, y en este jarrón, ¿veis? Aquí está el cuello, la espalda, la pierna, 1000 años después de Cristo, un dinosaurio. Los incas eran especialistas en representar en sus jarrones cosas de la vida común, diaria, y algunas de ellas bastante interesantes, desde perritos, animales, a cosas que tenían que ver con la agricultura, la pesca. He visto en el Museo de Lima un jarrón representando a una mujer teniendo un bebé. Y lo hacían así, de esta manera. O sea que era algo muy, muy visual, muy real para ellos. Para ellos también era real el animal que aquí pintaron. Y esto también es más una tela que tiene 700 años después de Cristo. ¿Y qué es lo que veis aquí? ¿Lo distinguís bien? Un diplodocus. Animales que vieron, que conocieron y que distinguieron. Bien, voy a terminar ya. En Acámbaro, México, el descubridor Waldemar Giles descubrió esto. ¿Qué es? Son figurines de animales que llamamos prehistóricos, pero que para las personas que lo hicieron eran animales muy, muy reales. ¿Con diplodocus? Animales que no se inventaron nada. Bastante gráfico, ¿verdad que sí? ¿Se lo inventaron esto? ¿O alguien, el pobrecito, lo había sufrido? ¿Y esto? Es una niña, una jovencita, que tiene una mascota. Un animal prehistórico como mascota. A mí nos gustaría tener uno de esos, ¿no? Bien divertido. ¿Y aquí qué es lo que veis? Lo mismo. Un animal no existente en nuestros días que está siendo cabalgado. Una vez más, otro animal que no existe en nuestros días, pero que está siendo tratado por un hombre. Y es bastante descriptivo. Bastante descriptivo. Ahora, la pregunta es, ¿se lo inventaron esto? Alguien lo sufrió. No está aquí, pero en algunos libros he leído que también en Estados Unidos, cuando empezaron a conquistar el oeste, algunos de la caballería americana tuvieron que luchar contra animales muy grandes, extraños y feroces que reconocieron como dragones. Interesante. Bueno, vayamos al Océano Pacífico. No sabemos qué es esto. Sabemos que olía muy mal, lo sacaron de las profundidades marinas en una red, lo mantuvieron por un rato ahí y olía tan mal que al final tuvieron que tirarlo al agua. Los dibujos que un fotógrafo realizó de este animal tan extraño eran más o menos así. Creemos que era un plesiosaurio, pero la fotografía que tomaron era esto. Ahora, comparad esto, tira hacia atrás, con el dibujo que se realizó. Cuando vieron la fotografía, los zoólogos, oceanógrafos, esta y la otra, dijeron que no podía ser un plesiosaurio, ¿no? Porque se habían extinguido hace miles de millones de años. De hecho, ellos creen que los dinosaurios vivieron 65 millones de años antes que el hombre, así que no podían haber coincidido. Decían que este pedazo de trozo de animal era un tiburón. Y que lo que estáis viendo aquí son la carcasa de un tiburón. Ahora, tira hacia atrás. Otra. ¿Creéis que eso parece un tiburón? No. Tira para adelante. ¿Otro? Otro. Fijaros la cabeza.
las aletas, la columna. Esto no es un tiburón. Tiene todo el aspecto de ser un plesiosaurio. Esto es un tiburón. Y si, según esta teoría, y está en internet, la podéis encontrar, que defienden que realmente es así como queda un tiburón cuando empieza a podrirse, pero ¿habéis visto ese trocito de cabeza ahí, en comparación al trozazo de cabeza que había en el otro? Las aletas. La teoría esta es totalmente inconcebible. Esto no tiene pinta de ser un tiburón en absoluto. Pero reconocer que estos animales todavía existen y que el hombre y los dinosaurios vivieron juntos, como hemos dicho al principio de la presentación, sería tirar por el suelo las teorías básicas del darwinismo. Japón. Hicieron este sello como conmemoración del descubrimiento de este animalito. ¿Y qué es lo que veis ahí? ¿Un tiburón? Un plesiosaurio. Evidencias recientes del diluvio bíblico. Y con esto terminamos y resumimos. Los pueblos del mundo sí se acordaron del diluvio. Y los dinosaurios todavía viven hoy. ¿Sabéis cómo? Algunos dicen, se han convertido en pájaros. Ahora los grandes dinosaurios son pájaros. No. Las largas lagartijas, los animales reptiles, sabemos que pueden haber crecido durante todo el tiempo que viven. ¿Verdad que sí? Ellos nunca paran de crecer. Muchos de estos animales podían haber vivido por muchos años y haber crecido por muchos años. Sea como sea, una cosa es cierta. El registro bíblico nos dice la verdad. El registro fósil no contradice la Biblia, sino que al contrario son evidencias que muestran la realidad de un diluvio universal. Las marcas de la tierra, las huellas de dinosaurios y hombres conjuntos, los pequeños figurines que hemos visto, las piedras de las culturas incas, nos muestran que aquellos hombres habían visto a estos animales. La cultura china, las leyendas en Escocia, las leyendas de la Edad Media, nos hablan de que los hombres habían visto a esos dinosaurios. La Biblia tiene razón. La Biblia nos dice que Dios creó el mismo día que creó los animales, creó también al hombre. Alguien me ha dicho, ¿y por qué no hay huesos de hombre junto con huesos de dinosaurios? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Las sardinas y las ballenas viven juntos. ¿Habéis encontrado alguna vez huesos de ballena y sardinas? No, ¿verdad? Muy probablemente los hombres y los dinosaurios vivieron juntos, pero sus destinos fueron muy diferentes. Espero que esta presentación os haya ayudado. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Ha quedado todo claro? Eric, sí. En la descripción que da de Job, de Leviatán, habías dicho, bueno, más o menos, ¿no? La descripción que da es como un lagarto. Pero en Isaías, en que esto de Isaías está, pero dice, cuando saque a mi pueblo de Israel, bueno, no son las palabras exactas, ¿vale? Sino que dice, cuando saque a su pueblo de Babilonia y de todos estos lugares para reunirlos de nuevo, que castigará el Leviatán, serpiente veloz, y Leviatán serpiente voladora o algo así, no lo sé. Y al final de ese versículo termina con dragón, pero es que ahora mismo no recuerdo. Sí, el pasaje de Isaías 27.1. Isaías 27.1. Y no me cuadran las descripciones. No sé por qué. Hay dos cosas que debemos decir. La palabra Leviatán en el hebreo quiere decir monstruo. Monstruo, animal. Podemos traducirlo de esta manera. La gran bestia de las bestias. Eso es lo que quiere decir Leviatán. La palabra serpiente en el hebreo es la palabra nakash. Nakash quiere decir serpiente tortuosa, serpiente refulgente. Cuando en Edén Satanás va a usar una serpiente para tentar a Adán, fijaros en esto, Eva no se asusta que una serpiente le hable, curioso, tiene una correlación con ella. Y la palabra que aparece es la palabra nakash. La misma palabra que hay. La maldición sobre la serpiente es que se iba a arrastrar, lo cual indica que antes no se arrastraba.
Sabemos que hay serpientes, y le llaman serpientes voladoras, que saltan de árbol en árbol. Hay culturas precolombianas que presentan a serpientes con alas, volando. Los dragones son serpientes con alas, si os dais cuenta. Por eso hay una hipótesis que es muy probable que la serpiente fuera un animal que pudiera tener la capacidad de volar. Cuando en Isaías 27 habla de Leviathán como serpiente, una vez más es la palabra hebrea la bestia de las bestias. Cuando habla en Job, estamos hablando de la bestia de las bestias. Y después tenemos la palabra Behemoth, que también es otro animal. Pensaba que lo tenían en las notas, no lo he mostrado. Algunos comentaristas, cuando hablan de Behemoth, dicen que era un hipopótamo. La Biblia describe a Behemoth como una cola poderosa. ¿Habéis visto la cola de un hipopótamo? Por lo tanto, no era un hipopótamo. Pero Behemoth, Nakash, la serpiente tortuosa, o Leviatán, eran animales que estaban en el Antiguo Testamento, que aquellos hombres conocían y habían reconocido, y que en el año 1800 van a ser llamados dinosaurios. Pero que las culturas populares se referían a ellos como dragones.